Señor, te damos gracias, Señor, por este día. Y te rogamos, Padre, que tú abras nuestro entendimiento y nos lleves, Señor, a recibir el alimento fresco, Señor, que tú has traído. Hoy, Padre, en el nombre de Jesucristo, abre, Señor, el entendimiento de mis hermanos y aún de cualquier oyente, Señor, para que puedan recibir, Señor, desde ti, Señor, la revelación. En el nombre de Jesucristo, Señor amado. Amén. Bueno, les voy a estar hablando acerca de qué fue lo que pasó después de que Adán pecó. Es decir, el hombre después de la caída. Adán, él llegó a existir por medio del aliento de Dios, es decir, que Dios mismo le dio la vida a Adán. Y si nos remontamos un poco a las enseñanzas que hemos recibido en días pasados, por medio de nuestro espíritu es como escuchamos la voz de Dios. Pero también en nuestro espíritu existe esa intuición y esa comunión con el Señor. Es decir, ese vínculo en el cual el Señor viene y nos habla y nosotros le hablamos, ¿verdad? Pero después de la caída, el espíritu del hombre se adormeció. Es decir, que perdió sus funciones. Y quiero que veamos, dice la palabra, que en el libro de Génesis, capítulo 2, verso 17, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Pero curiosamente, en el momento Adán y Eva no mueren. Es decir, que no se estaba refiriendo a una muerte física, sino se estaba refiriendo a otro tipo de muerte. Pero antes de hablar de ese otro tipo de muerte, yo quiero que tengamos en la visión qué es esa muerte. Y si lo buscamos en los diccionarios, prácticamente vamos a encontrar que la palabra muerte es cuando finaliza cierta comunicación. Comunicación con el medio ambiente, con el entorno en el cual está esa cosa o ese ente que muere. Es decir, que si estamos hablando de que el espíritu murió, fue porque perdió la comunión con Dios. Finalizó la comunión con Dios. Es decir, cuando el cuerpo natural muere, deja de tener comunicación con el ente que le rodea. Y la muerte de la cual nos habla la Biblia fue la muerte espiritual. Es decir, que Adán perdió la comunicación con Dios. Perdió el conocimiento que Adán tenía de Dios. Y yo quiero que lo veamos con un ejemplo un poco sencillo. Una persona muda, tiene boca, tiene pulmones, tiene lengua, pero no funciona. Fue lo mismo que le pasó a Adán. Al momento de desobedecer, el espíritu estaba ahí, pero quedó sin funcionamiento. Es decir, que para Dios, Adán espiritualmente estaba muerto. Las facultades espirituales que había antes en él finalizaron su comunicación. Quiero que veamos, ¿por qué? Porque el pecado corrompió tanto a Adán que su espíritu murió. Y a partir de ese momento el hombre puede tener religión, puede tener o buscar cierto conocimiento de Dios, puede tener cierta creencia, puede tener ciertas actitudes morales, puede ejercer algún dominio, puede tener salud física, pero delante de Dios está muerto. Es decir, mis hermanos, que aún el hombre, teniendo el espíritu, está muerto, pero Dios no se va a comunicar con un hombre muerto. Pero el que no se comunique Dios con un hombre muerto espiritualmente no significa que el hombre no tenga contacto con la esfera espiritual. Y eso lo podemos ver porque muchas personas tienen contacto con la esfera espiritual. Aquellos que son hechiceros, brujos. Pero bueno, antes de entrar ahí, la palabra también me enseña que Dios ha puesto un nombre especial, llamémosle así,
a aquellos que están muertos espiritualmente. Y es necesario que comprendamos que cuando estamos muertos espiritualmente, nuestra alma y nuestro espíritu están entretejidos. Y el alma vino a usurpar las funciones del espíritu. Y el espíritu está sometido al alma. Por eso la palabra nos dice en el libro de Hebreos, capítulo 4, verso 12, nos enseña la importancia de la que tiene la palabra para separar el espíritu del alma. Pero quiero que observemos esto. Después de la caída, el hombre empezó a actuar de acuerdo a su intelecto y a su propio pensamiento. Es decir, el propósito original de Dios es de que el hombre conociera a Dios por medio de su espíritu y que le sirviera por medio de su espíritu. Pero después de la caída, ya no había tal. El espíritu estaba muerto, no había un contacto. Y de aquí la palabra nos enseña algo en el libro de Judas, capítulo 1, verso 19, nos habla que los sensuales, pero no se refiere a una persona muy sexy, no. Un sensual se refiere a una persona almática, una persona carnal. Y la palabra nos enseña que los sensuales no tienen al Espíritu de Dios. No que no tengan espíritu, sino que una persona almática no tiene ese contacto con el Espíritu de Dios. Y es ahí, la pregunta es ¿por qué? Bien sencillo, porque el espíritu del hombre, en el momento de que vino la caída, nunca más se volvió a levantar, llamémosle así, y está cubierto por el pecado. Y si hay una cobertura de pecado, no puede fluir la comunicación con Dios. Pero vuelvo a repetir lo de hace rato. Aun cuando el espíritu esté muerto delante de Dios, no significa que no pueda tener contacto con la esfera espiritual. Por eso existen muchas personas que son hechiceros, que son agoreros, porque por medio de su espíritu se contactan con medios diabólicos, con Satanás mismo. Es decir, quiero que veamos una persona que es pecaminosa, que su alma tiene el control total, que su espíritu no ha sido regenerado, están unidos con Satanás. Por eso la palabra nos enseña que hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Los hijos del diablo hacen la voluntad de su padre el diablo, que es robar, matar, destruir y pecar continuamente. Pero un hijo de Dios no practica el pecado. Amén. Pero quiero que entremos en algo interesante. Una persona almática es aquella que está sujeta a la exigencia de sus 5 sentidos. Es decir, está sujeta, está esclava a lo que su cuerpo, a lo que su deseo quiere. Y aun cuando el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, luche por dar lugar en la persona, no puede. ¿Por qué? En el libro de Génesis, capítulo 6, verso 3 nos dice: no contenderá mi espíritu, el espíritu de Dios, con el hombre, porque ciertamente el hombre es carne. Es decir, una persona almática, una persona carnal, si voluntariamente no se rinde al Señor, el Señor no va a venir y le va a torcer la mano y recíbeme. Jamás va a pasar eso. Y quiero que veamos desde otro punto de vista, aquellas personas que son almáticas o carnales, las puedo ver yo desde 3 puntos. La carne se refiere a la vida natural del hombre, pero también se refiere a la naturaleza del alma y a ese deseo explosivo que tiene el hombre en su carne, en su cuerpo no regenerado. Es decir, mis hermanos, que la carne
si la vemos como definición, es la naturaleza pecaminosa que se halla en el cuerpo. Sé que lo sabemos, pero es necesario comprenderlo. Sin embargo, después de la caída, el hombre cayó completamente bajo el control de la carne y le es imposible escapar. Por eso nosotros cuando llegamos a Cristo vamos aprendiendo a vivir en santidad. Pero a una persona en Cristo le brota el pecado. ¿Por qué? Porque es su naturaleza. Pero el propósito de que haya un cuerpo regenerado en el Señor es que nuestro espíritu gobierne el alma y gobierne la carne. Es decir, que después de la caída, el espíritu fue reemplazado por el alma. Y en el alma hemos platicado que está el yo. Por eso el espíritu está apagado y la persona siempre quiere resaltar. Es decir, aquella persona que es guiada por el yo siempre se conduce por los deseos de su corazón. Aquella persona que dice, es que te amo con toda mi alma, tiene razón, es bien carnal su amor, pero lo difícil es que su amor no vale nada. Porque el alma está viciada, está corrupta, es engañosa. Donde existe un amor en plenitud es en el Espíritu. Por eso dice que el mismo amor de Dios fue derramado en nosotros. Eso lo encontramos en el libro de Romanos. Es decir, que nos habla de dos amores diferentes. El amor en la carne y el amor en el Espíritu. Por eso dice el Señor, de tal manera Dios amó. No está hablando acerca del amor natural, está hablando del amor que sobrepasa todo entendimiento. Es decir, mis hermanos, que aquellas personas que viven bajo su deseo carnal siempre van a tomar decisiones basadas en su carne. ¿Has llegado a escuchar? No, es que esa persona es bien carnal, esa persona toma decisiones con la panza, la está tomando con su alma. Y malamente a los hijos de Dios también la carne los domina. Por otra parte, por eso la palabra en el libro de Judas, capítulo 1, verso 18 y 19 nos enseña lo siguiente. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, los almáticos, los carnales, que no tienen al Espíritu, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. ¿Qué significa esto? Ser sensual, ser almático, ser carnal, es totalmente lo opuesto al Espíritu. Si nosotros estamos batallando con eso, es porque seguramente estamos teniendo un enfrentamiento entre el Espíritu y el alma quiere volver a tomar el control. Y cuando nos sentimos apagados espiritualmente, es porque el alma está floreciendo otra vez. Pero por medio de la oración sometemos el alma. Por medio de la intercesión, por medio del fuego del Espíritu de Dios, el alma es controlada. Por otra parte, el propósito del Señor es de que el Espíritu, siendo la parte más elevada, tomara esa unidad completa con el Señor, para que a su vez fuera gobernada el alma y fuera gobernado el Espíritu. Pero después de la caída pasó lo contrario. Fue sometido el Espíritu, fue rodeado por el alma. Y ahora el alma toma decisiones bajo la intención del cuerpo. En 1 Corintios, capítulo 2, verso 14 dice, pero el hombre natural
Vuelvo al punto, el hombre carnal, el hombre almático, el hombre que no realmente está sometido al Señor. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Es decir, que una persona almática que no está regenerada, que no tiene a Cristo, es controlada totalmente por su deseo pasional. Y obviamente se opone totalmente al deseo del Señor, pero ojo, esa persona almática puede ser inteligente, puede tener grandes ideas, grandes visiones, grandes proyecciones, pero nunca podrá recibir la revelación de Dios. Nunca podrá vivir conforme al Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque la revelación de Dios solamente se recibe por medio del Espíritu Santo. Pero contrariamente a esto, el Espíritu que nos lo da Dios nos revela cosas secretas y cosas mayores. Pero el mundo nos dice que el poder intelectual y el razonamiento del hombre es lo más alto, y no es cierto. Es necesario que comprendamos. Allí en el mundo nos dicen que el hombre tiene la capacidad para obtener cosas bien fuertes por medio de su entendimiento. Pero aún eso, el Señor nos dice, eso es vanidad, eso está mal, eso no me honra. ¿Por qué? Porque aún el entendimiento del hombre tiene que ser sometido, sujetado a Dios, porque si no, aún ese entendimiento nunca será confiable. Ese entendimiento será peligroso. Bien sencillo, porque dice la palabra que el hombre a lo malo le dice bueno, a lo amargo le dice dulce. Es más, seamos realistas. Por ejemplo, yo cuando tomaba, yo le decía al whisky, que es una bebida fuerte, es que está bien rico el whisky. Yo lo huelo y digo, qué asco, ¿qué me andaba tomando? A lo amargo le decía dulce. Y también en esto cae el hombre a lo correcto, puede caer en el error de que eso que le dice correcto sea equivocado. O a lo que le dice que está mal, sea muy bueno. Por eso es necesario que comprendamos que una persona carnal, una persona almática, su pensamiento siempre será oscuro. Y la palabra me enseña en el libro de Proverbios, capítulo 14, verso 12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Qué significa esto? Cuando el hombre carnal está sometido al gobierno del alma, entonces su alma estará íntimamente ligada con su cuerpo. Y el cuerpo, ¿se acuerdan lo que aprendíamos? El espíritu tiene que gobernar al alma y el alma a su vez gobierna el cuerpo. Pero como ahora el orden está invertido, el cuerpo es el que está mandando. Y el cuerpo te hace tener un deseo por pecar. Y vas a cometer los pecados más viles. Y este deseo va a someter al alma. Y obviamente el alma te va a decir, mira, si lo quieres mucho, está bien guapo, pero no es de Dios. Es tu carnota que está, pero a lo que va con todo. ¿Por qué? Porque el cuerpo está viciado conforme a los deseos y deleites de este mundo. Porque en el cuerpo se encuentra la concupiscencia. Esa manera en la que vamos a dar fruto al pecado, todo comienza con la concupiscencia. Por otra parte, si vemos esto, todo esto sucedió cuando el veneno de la serpiente, llamémosle así, entró en el cuerpo del hombre. Ahí entra el pecado. Por lo tanto, todo deseo del hombre ahora lo podemos conjugar en una lujuria que prevalece,
en una perversión persistente. Y la palabra perversión no significa alguien que esté muy habituado al sexo ilícito, sino es exceso de cualquier cosa. Exceso de mentira, exceso de perversión sexual, exceso de alcoholismo, exceso de violencia, exceso de orgullo. Y en eso radica el pecado del hombre. Y malamente, en el momento en el que el alma obedeció al cuerpo en el jardín del Edén, se rebela contra Dios y entonces el alma y el espíritu quedaron sujetadas al deseo de la carne, al deseo del cuerpo. ¿Qué es lo que pasa ahora? Que el cuerpo ejerce gran autoridad sobre el alma. Y ahora el alma es un excelente esclavo. Cuando la intención original de Dios era que el espíritu gobernara al alma. Quiero que veamos algo muy feo. Ahora, de que el espíritu tenía que ser la señora de la casa, como habíamos hablado, ahora el cuerpo es la señora de la casa. Y malamente, la palabra nos enseña que el pecado dio muerte al espíritu. Es decir, mis hermanas, que en el cuerpo ahora está habitando el pecado. De tal manera que todas las personas son guiadas a saciar ese deseo. No significa que tengamos que esforzarnos por dejar de pecar. No. Ahorita voy a entrar en ese tema, pero es necesario que comprendamos primero la importancia, la gran importancia de poder someter a Dios nuestra propia vida. Por otra parte, cuando entra el pecado provoca que el alma se rebele, se quiera independizar, de manera de que ahora esta alma mañosa está siendo guiada por un deseo pervertido. Y ahora el pecado también le da al cuerpo toda autoridad, llamémosle así, para que en él reine el pecado. Allí hay una lucha, el Espíritu de Dios contra el reino de pecado. Y el alma se queda hacia donde voy. Y la realidad es que es más fácil pecar. Por eso necesitamos gobernar nuestra vida por medio de la búsqueda de Dios. No puedes huir del pecado, no puedes apagarlo, tiene que ser el Señor sometiéndolo. Por otra parte, la palabra en el libro de Romanos, capítulo 5, verso 12 dice: el pecado entró en el mundo por medio de un hombre. Es decir, que cuando Adán peca, imparte el pecado. Pero también la palabra nos enseña que el pecado esparció la muerte. Ahora veámoslo, esa muerte que fue esparcida por el pecado alcanzó a todos los que venimos de Adán. Es decir, si somos un poco entendidos, esa muerte ha alcanzado nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Pero a mí lo que me sorprende, el hombre busca alternativas para desbaratar ese poder y no hay ninguna otra más que el camino de salvación de Jesucristo. Es decir, no va a depender del esfuerzo humano. El hombre no puede mejorar. Miren, seamos entendidos, ¿la muerte tendrá solución? No. La muerte no tiene posibilidad alguna de mejorar y la muerte está habitando aquí. Por lo tanto, el pecado por donde entró la muerte tiene que ser juzgado. Hasta que el pecado es juzgado, la muerte es quitada. ¿Por qué? Porque para eso vino el Hijo de Dios, para juzgar el pecado, no a los hombres.
Y esa vida que es desatada por medio del Espíritu de vida es lo que somete al pecado. Por eso es necesario que Jesucristo reine en nuestra vida. En la palabra encontramos que el alma que pecare, ésta morirá. ¿Esto qué significa? Esas reglas inviolables o principios inviolables de los cuales el Señor nos habló, aún Jesús los conocía. Por eso dice en el libro de Hebreos, me hiciste cuerpo como ofrenda. ¿Ofrenda para qué? Para saciar esa muerte. Es decir, el Señor Jesús tomó naturaleza de hombre para llevar en sí mismo el juicio dictado por Dios. Jesús no tenía pecado, pero sí tenía la naturaleza que podía redimir al hombre. Es decir, que Jesús vino como sustituto de todos los pecadores. La palabra nos enseña que Él en sí mismo llevó el castigo por el pecado. Él dio su vida en rescate de muchos para que todo aquel que en Él creyera fuera librado del juicio. Ahora veámoslo desde otro punto. Cuando el Verbo se hizo carne, Jesús encarnado, la palabra encarnada, en sí mismo el Señor tomó en cuenta toda la creación. Aún dice la palabra que la tierra gime por la manifestación de los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque también fue sujetada al pecado. En sí mismo el Señor tomó toda la creación. Así como Adán representa todo el pecado, la destrucción y las acciones humanas, Jesús representa en sí mismo la obra para libertar al hombre del pecado y de la muerte. Es necesario que comprendamos que la única manera de ser transformados es por medio del camino de salvación. Pero aquí surge algo. Para que fuera saciado eso y fuera cumplida la Escritura, para que viviéramos en libertad, la naturaleza humana tenía que sufrir un juicio. Por eso la palabra me enseña que Jesús en sí mismo cargó el pecado. Pero quiero que aprendamos qué cargó. Porque Jesús también tenía espíritu, alma y cuerpo. En sí mismo cargó todo. En su alma, en su espíritu y en su cuerpo. Y cumplió con el castigo que merecía toda la humanidad. Yo quiero que aprendamos exactamente qué fue lo que hizo Jesús por nosotros. Y quiero que examinemos el castigo que Él sufrió. Por ejemplo, el hombre peca con su cuerpo. No pecas con el alma, no pecas con el espíritu, pecas con el cuerpo. Por lo tanto, el pecado te genera placer por medio del cuerpo. Por lo tanto, el juicio primeramente fue desatado en el cuerpo. Por tanto, el hombre tiene que ser castigado. ¿En dónde? En el cuerpo. Y el Antiguo Testamento nos enseña cómo fue castigado Jesús. En el libro de Salmos, capítulo 22, verso 16 nos dice: horadaron mis manos y mis pies. Y en Zacarías capítulo 12, verso 10 dice: a quien traspasaron. Es decir, sus manos, sus pies, su costado fue traspasado. Por otra parte, si vemos el peso del cuerpo de Jesús cuando fue colgado en el madero, no tenía ningún tipo de soporte. Por lo tanto, el problema de la circulación de sangre provocó en él una fiebre muy alta. Y aún la palabra nos muestra que también su boca se secó. En el libro de Salmos, capítulo 22, verso 15 dice: mi lengua se pegó a mi paladar.
En Salmo 69, 21 dice: en mi sed me dieron a beber vinagre. Quiero que examinemos estos puntos que acabamos de ver. A las manos les encanta pecar, robar, tocar lo que no tienen que tocar. Por lo tanto, fueron clavadas. A la boca se deleita en la crítica, se deleita en el pecado. Por eso la boca tuvo que sufrir. Nuestros pies siempre van en pos del pecado. Por eso tuvieron que ser traspasados. La cabeza le place hacer un sinfín de pensamientos carnales. Le place tener discusiones internas. Él me va a decir, yo le voy a decir, me va a contestar y yo le... Por eso la cabeza tuvo que ser coronada con espinas. El cuerpo del hombre merecía un gran castigo, mismo que fue ejecutado sobre el cuerpo de Jesús. Aun cuando Jesús podría haberse evitado los sufrimientos, Él entregó voluntariamente su cuerpo. La palabra me enseña que Él entregó su vida, entregó su cuerpo. Nadie se la quitó. ¿Para qué? Para sufrir el indescriptible dolor y agonía que el hombre tenía que recibir a causa del pecado. Jesús en ningún momento dijo, no, yo me voy. Él nunca se retractó, tanto que en el libro de Juan, capítulo 19, verso 28 dice, consumado es. Todo fue hecho. Pero algo importante, eso fue lo que sufrió en el cuerpo, pero también en su alma sufrió. Quiero recordarte que en el alma es la parte del ser humano que nos da la conciencia de ti mismo. Y el Señor, cuando fue crucificado, dice la Escritura que le dieron mirra y vinagre y vino. Y eso se lo daban a las personas cuando los crucificaban para que fueran inconscientes del dolor. Pero el Señor rechazó eso. ¿Por qué? Porque el alma del hombre está muy consciente del placer que le genera el pecado. Y Jesús tenía que estar muy consciente del dolor que produce el pecado. Jesús escogió beber la copa de la ira de Dios y rechazar la copa que le iba a provocar perder la conciencia. Quiero que veamos, el hombre se deleita en sentir el pecado, en sentir el veneno del alcohol, el placer del adulterio, el placer de la fornicación. Y Jesús llevó el dolor del pecado en su propia alma. La muerte por crucifixión era la muerte más denigrante. Era la muerte que se les daba a los esclavos normalmente. La palabra me enseña en el libro de Efesios, en el libro de Colosenses, en el libro prácticamente en gran parte del Nuevo Testamento, en Hebreos, que Él se hizo esclavo. Se despojó de su gloria y tomó cuerpo de esclavo. Un esclavo no tiene posesiones. Un esclavo no tiene derechos civiles. Aún el cuerpo del esclavo le pertenece al amo. Por lo tanto, aún la cruz representa el castigo menos honroso que existía. Es decir, Jesús tomó nuestro lugar como esclavos, fue clavado como esclavo. Y aún en el libro de Isaías y en las diferentes cartas paulinas, tanto Isaías como Pablo se refieren a Jesús como esclavo. ¿Por qué? Porque Él se hizo esclavo
para salvarnos a nosotros de la esclavitud al pecado, de la esclavitud a Satanás, porque realmente éramos esclavos de la ira, de los vicios, del sexo, del mundo. Éramos esclavos, pero Jesús, siendo esclavo, desató bendición para librarte a ti de la esclavitud. ¿Cómo? En su alma lo llevó. Nosotros habíamos sido vendidos al pecado. Por eso Jesús también tuvo que padecer desnudez. Él llevó nuestra vergüenza. La palabra me enseña que los soldados habían echado suerte sobre sus vestidos. Normalmente nos enseñan que Jesús fue crucificado con algo en su cintura. Él estaba desnudo. Él fue desnudado delante de Pilato, fue desnudado en el Gólgota. Era parte de la vergüenza que tenía que pasar aquella persona en la crucifixión. Yo no creo que exista un ser humano que pueda sentir lo que el alma de Jesús sintió. No creo que haya ningún ser humano que pueda percibir lo que Jesús percibió. ¿Por qué? Porque muchas personas, mientras disfrutan la gloria del pecado, nuestro Salvador sufría la vergüenza del pecado. Yo no creo que tú disfrutes mucho que alguien vea tu desnudez, ni aun cuando sea tu pariente. Y a Jesús lo observaron. Miles de ojos crucificado. Ciertamente, Dios, el Padre, dejó caer toda su ira sobre Jesús. Todo castigo lo dejó caer. La palabra en el libro de Salmos, capítulo 89, verso 45, verso 51, nos dice que fue cubierto por una gran afrenta. Y aún la palabra dice: tus enemigos, oh Jehová, han deshonrado a tu ungido. En el libro de Hebreos, capítulo 12, verso 2, dice que sufrió la cruz menospreciando el oprobio. ¿Qué significa esto? Él fue a la cruz y aun cuando sabía que iba a pasar una gran vergüenza, no le pareció tan alta como cuando él llevaba el gozo por delante. Significa que nosotros normalmente cuando vemos la cruz, viene a nuestra mente el dolor físico, pero no comprendemos la gran carga que llevó en el alma. Mira, una semana antes, al día de la Pascua, el Señor de Jesús dijo: ahora está turbada mi alma. Aún en el Getsemaní, Él le dijo a sus discípulos: mi alma está profundamente triste hasta la muerte. En el libro de Isaías, capítulo 53, el profeta está mencionando en 3 ocasiones diferentes que Él dio su vida, Él dio su alma, Él afligió su alma, Él derramó su alma. ¿Hasta qué punto? Hasta la muerte. Pero aún la aflicción en el cuerpo, el momento tan grave en el alma, no se compara ni un poquito con lo que Jesús sufrió en su espíritu. El espíritu sufrió más grandemente. ¿Por qué? Porque por medio del espíritu Él tenía una unión perfecta con el Padre. El Hijo de Dios nunca tuvo pecado, nunca estuvo separado del Padre. Jesús nunca vivió una oscuridad de destrucción, nunca vivió confusión. Constantemente Él disfrutaba la presencia de Dios. Aún Él decía: yo y el Padre uno somos. Estoy aquí porque el Padre me envió. Hago lo que veo hacer al Padre. Hablo lo que el Padre me dice. Veo una unión perfecta. Pero cuando Él estaba sobre la cruz, en el momento que Él más necesitaba del Padre,
ya no estaba el Padre. Por eso la palabra dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es decir, que Jesús fue separado radicalmente. Hubo una gran soledad, un gran rechazo, un gran aislamiento. Sin embargo, Él siguió siendo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Siguió cumpliendo con la voluntad de Dios, aun cuando Él fue abandonado. Es decir, que el peor daño que el hombre recibe a causa del pecado es en el espíritu. El peor daño del pecado ocurre en el espíritu. Es decir, Jesús sufrió una separación de Dios para que tú y yo fuéramos reconciliados. Por un lado, Jesús está siendo separado del Espíritu, y por otro, el espíritu de Satanás se está burlando de él. En el libro de los Salmos, capítulo 22, verso 11, dice: no te alejes de mí, porque no hay nadie quien me ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Y quiero que veamos, cuando el espíritu del hombre se separa del espíritu de Dios, el espíritu del hombre se exalta a sí mismo y es presa fácil de la operación de los espíritus malignos. Sin embargo, por eso la palabra nos enseña que el hombre tiene que ser quebrantado. Tiene que existir un quebrantamiento en el espíritu del hombre para que no se exalte. ¿Por qué? Porque cuando el hombre está exaltado, rechaza a Dios. Y automáticamente, si rechaza a Dios, se une con el enemigo. Quiero que veamos, finalizando esto, el castigo que nosotros merecíamos lo llevó en su cuerpo, en su alma y en su espíritu. Por eso el mayor acto de una persona es ejercer fe en el Hijo de Dios, porque su muerte en el Calvario fue mi muerte. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Fui crucificado juntamente con Cristo. Eso solamente lo puedo entender, no por conocimiento, sino por revelación, por medio de la fe. Porque por medio de la fe comprendo que mi persona fue juzgada con el peor tormento en la cruz del Calvario. Y ese tormento que Jesús llevó ahí es como si yo lo hubiera recibido, como si yo hubiera sido castigado. Por eso la palabra dice en el libro de Romanos capítulo 8, verso 1, no hay condenación para los que están en Cristo. Sea lo que estés pasando de dificultad, enfriamiento, destrucción, pecado, que esto te sea revelado, porque tú mismo no puedes escapar. Es Cristo en ti la esperanza de gloria que te hace escapar. Cuando pases por el valle, cuando pases por las aguas, cuando pases por el fuego, es el Señor el que te sustenta. La crítica, la enfermedad, no se compara a lo que Él llevó en la cruz. ¿Qué tienes que hacer? Cerrar tus ojos y tomar esa victoria por medio de la fe. No es un esfuerzo, es un acto de que yo también morí en la cruz del Calvario.